Muy, pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia que todas las mañanas está con nosotros para compartir mi pan diario. Vamos a ver qué dice la escritura, o sea, con relación a este tema tan extraordinario, este pancito que descendió del cielo, no juzguéis. Sí, es que esta es una palabra que ha sido mal interpretada, porque en las traducciones siempre del hebreo a las distintas lenguas eh, no se dice exactamente lo que es. Entonces, por lo menos nosotros siempre hemos oído que no juzgue para que no sea juzgado. Digamos, en Mateo 7, el 1 y 2 dice, no juzgue para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgado y con la medida con que medís seréis medido. Esa es una verdad. Pero entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es que no puedo juzgar? Y se me ha enseñado que yo soy el Dayán en la tierra. Es decir, el Dayán es para juzgar precisamente. Y vemos que, digamos, en Primera de Corintios 2, 14, 15 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque estas se tienen que discernir espiritualmente. Dice, pero el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El espiritual juzga, tiene el derecho a juzgar, pero esa palabra juzgar ahí no es juzgar, no es de juicio, sino de discernir, de discernimiento. porque dice que el natural no comprende cosas, porque esas hay que discernirlas por el espíritu. ¿Y qué es la palabra discernir? Discernir es distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ver la intención, si son correctas o incorrectas, y ver cuál es la posición de la persona que está actuando, por qué está actuando, cómo está actuando, qué es lo que lo lleva a actuar de esa manera. Entonces, es discernir cuál es el espíritu con que la gente se está moviendo. Es la palabra, para no entrar en juicios injustos. Por ejemplo, si hay una recomendación y se está hablando de la recomendación, no darle interpretación absurda, contraria a las sugerencias que se están dando. Por ejemplo, mi pan diario. Mi pan nace de un contexto espiritual que el Padre da una orden. Me dice, cuéntale a la gente cómo es tu estilo de vida. Hazlo desde el punto de vista no teológico, no, siempre me advirtió no teológico, sino cómo es que tú ves la vida, cómo vives la vida. Y así nace mi pan diario. Entonces vienen otras personas a dar sugerencias, unas son buenas, otras no son buenas, pero hay que analizar cuáles son las sugerencias buenas y cuáles son las sugerencias que no son buenas. Pero mi pan es una charla, es charlar, es disfrutar un café, es ir a desayunar tranquilo, es poder discernir exactamente qué es lo que la gente piensa con respecto a algunas palabras. Por ejemplo, ¿qué piensas tú acerca de juzgar? De pronto tienes un criterio completamente errado. Entonces, si esta mañana el Padre nos pone que no juzguemos, entonces no juzguemos las cosas que no son necesarias juzgar. Si hay una disciplina, si hay una modalidad, si hay algo que arreglar, hay que hacerlo, sin juzgar que por qué, para qué. No, 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 no. No se debe juzgar eso. ¿Por qué? Porque si se trata de que te estén diciendo debes hacer esto, lo otro, aquello, para mejorar, entonces quiere decir que es una colaboración, no es un juicio. Sí. Entonces es tremendo cuando nosotros podemos discernir qué se juzga, qué no se juzga, cómo se juzga, cuándo se juzga y cuál es el motivo del corazón para juzgar. Sí, cuando dice la palabra aquí no juzguéis, quiere decir no condenéis, porque el condenar, para condenar a una persona hay que hacerle un juicio. Solamente en los países dictatoriales que no se hace juicio, sino que se condena de hecho. Bueno, entonces nosotros lo que no podemos es condenar. Nosotros, fíjate que la palabra dice en Gálatas 6:1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, es decir, si una persona para poder saber si está en una falta, tenemos que discernir entre el bien y el mal, para saber lo que si es falta o no es falta, ¿no? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que mañana caigas tú, ¿no? Entonces, el asunto no es, porque entonces uno caería en un temor de pensar que estoy juzgando a la persona. No, tú disciernes entre el bien y el mal. Y si ves que y sobre todo la intención, juzga la intención como tú estás discerniendo lo que la otra persona está haciendo o diciendo o haciendo.
Entonces, nunca emitas un juicio contra una persona si realmente no has escuchado. Ahora, si tú escuchas y la persona te está diciendo, óyeme, las reglas son estas, no estoy diciendo otra cosa sino estas son las reglas de conveniencia para lograr hacer las cosas mejor. ¿Por qué tú tratas de sacar de contexto para tú justificarte en el juicio que estás dando? Y por eso vienen las divisiones, los pleitos, las contiendas, las enemistades, las divisiones en la familia, amigos sí, que tienen una inmensa pelotera o pelea, como le quieras llamar, y pues nunca más se vuelven a hablar. Matrimonios que se dividen, hijos que se van de la casa hastiados con los padres hastiados con los hijos. Diría yo, una lista interminable, pero ¿cuál es la esencia de lo que papá nos está diciendo? No juzgues de acuerdo a tu imaginación, sino escucha el concepto y debate, haz un diálogo, porque mi pan diario nos enseña cómo deberíamos vivir en el día de hoy, con qué pensamiento te levantaste, qué tienes en tu mente, qué tienes en tu corazón. O sea, ¿te gusta seguir la regla o eres un violador de la regla? Eres una persona que juzga a Raimundo y todo el mundo y no tienes nada que ver con el diseño original de dónde nacieron las cosas. Entonces, tienes que analizarte, tenemos que analizarlo, tenemos que tocar este tema. ¿Por qué? Porque es importante y sobre todo yo sugiero entre marido y mujer, entre el juzgar y el discernir, parece que estuvieran en una línea muy delicada que si no sabemos cuándo discernir y cuándo juzgar las cosas, entonces vamos a traer tropiezos fuertemente. Sí, fíjate, eso lo estás diciendo exacto, porque cuando dice la palabra restaurarle, si la persona ha caído, si tú ves que está haciendo algo malo, pues para la persona de pronto no es malo. Entonces, pero es malo porque está en contra de lo que dice la palabra. Entonces tú con espíritu de mansedumbre lo vas a restaurar. Pero resulta que la persona cree que lo está juzgando. No me juzgue, yo no he hecho nada malo. Pero sí, entonces ahí tiene que entrar un diálogo, explicación. Yo sé que yo no te condeno porque yo sé que tú no sabes lo que estás haciendo, en fin. Pero esa es una obligación nuestra también restaurar, porque acordémonos que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, entonces tenemos que ejercitarlo y practicarlo y actuar conforme a lo que nos dice el Padre. Entonces nosotros somos dayanes en la tierra, nosotros tenemos que juzgar, o sea, discernir entre el bien y el mal. Exacto, entonces como dayanes no podemos pasar juicio sin saber la intención de lo que la persona te están diciendo algo. Tienes que ir más a la intención que a lo que te está diciendo. Y si la intención siempre es la misma, porque ya la has visto como un patrón de vida, es decir, toda la vida como un patrón de vida, entonces tienes que discernir entre lo bueno y lo malo y hacerle ver a esa persona, si es que la persona te lo acepta, que lo que está haciendo como lo está haciendo no es correcto. No es correcto, pero no nunca jamás condenar, porque precisamente de la condenación salimos hace siglos. O sea, cuando el Padre a través de Yeshua redimió a su pueblo, salimos de la condenación. ¿Cuántas veces los hombres han sido condenados? ¿Cuántas veces han sido condenados? ¿Por qué? Porque definitivamente se le pasó un juicio incorrecto. Estoy hablando de los hijos del Eterno, en medio de los hijos del Eterno, no allá afuera. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy para que conversemos cuando te vayas a tomar tu cafecito, tu pancito caliente, cuando vayas a desayunar? ¿Cómo es que tú piensas o cuál es la manera de tu pensamiento con relación a juzgar, a pasar juicio y a traer contiendas, división y reventar un ambiente y después para construirlo es muy difícil porque las actitudes no son las correctas? Entonces papá nos está llamando a que meditemos de qué manera estamos juzgando las cosas. Vayas a desayunar en esta mañana con este pancito que descendió del cielo bien calientico, súper bien calientico, y que no estés juzgando a los demás, simplemente discierne por qué las demás personas hacen lo que hacen y no debes intervenir en el pensamiento de otras personas, ni tampoco tratar de hacer 50,000 cosas para cambiarlo porque vas a tener problemas. Así que esperamos que este pancito te haya servido, que la paz del Santo de Israel reine sobre tu vida y que la bendición del Santo de Israel que está sobre tu vida permanezca hasta el último día de tu vida aquí en la tierra.